¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, también les quiero comentar que desgraciadamente no llovió, no cayó una gota. Estamos acá al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, también al norte, noroeste del partido de Junín. No cayó una sola gota de lluvia. En algunos lugares sí, en otros no, un poco repartido, pero acá particularmente no llovió nada. Y en otros lugares aledaños tampoco. Muy bien, ya tenemos la máquina afuera. Estamos esperando que llegue Mauricio. Si no vieron el video, Mauricio estuvo en el invierno, allá por julio. Vino a instalar el monitor de rendimiento, el Farm TRX. Y ahora va a venir, se contactaron conmigo, acá con el equipo de cosecha. Van a venir a hacerle una actualización, van a agregarle algunas funciones al equipo. Y según tengo entendido, va a ser una novedad porque acá Dinosaurio va a ser la primer cosechadora de Argentina que va a contar con esta actualización. Chachán, chachán. Mientras tanto les comento que hace 50.000 grados de calor, así que por eso vamos a estar acá a la sombrita. Y esperemos que no aumente más todavía la temperatura. Ya también está todo bastante listo, en condiciones como para arrancar a cosechar lo que falta. Estamos arrancando la campaña acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, la campaña de gruesa, como le llamamos, que vendrían a ser los cultivos de soja, maíz, girasol, bueno, sorgo. En fin, todo eso. Acá se divide en cosecha fina y cosecha gruesa. La cosecha fina es a fin de año, en noviembre, diciembre, enero, en algunas regiones de la provincia y del país, que es cebada, trigo, todo lo que sería todo lo que se siembra en el invierno, digamos. Así que, bien, a ver qué nos depara. Bueno, acá estamos con Mauricio, que finalmente llegó, muy cansado, así que no lo vamos a trabajar mucho, un poco nomás. ¿Cómo va? Buenas tardes. Vinimos acá al campo de José a instalar un sensor de humedad, que en este caso es experimental, no es el que había antes en el mercado. Bueno, acá ya lo armamos un poco, pero es un sensor que se le puso parte de la carcasa de acero inoxidable y el resto del sensor es de cerámica para evitar el desgaste. Antes había sensores que duraban mucho menos por un tema de materiales, era casi todo plástico. Así que bueno, ahora nos mandaron de Canadá a modo experimental un sensor que es más reforzado, parte de cerámica y carcasa de acero inoxidable. Bueno, nos olvidamos de traer la plantilla para agujerear, así que tuvimos que hacer el agujero a mano. Recurrir a la artesanía. A la artesanía de la moladora y hacer agujeros con la agujereadora. Y bueno, ahora lo vamos a poner. Para la gente que recién se engancha, que no vio el primer video cuando instalamos, porque bueno, Mauricio ya aparece en uno de los primeros videos del canal, instalando este monitor de rendimiento que se llama Farm TRX, ¿no es cierto? Farm TRX. ¿Y quién lo vende en Argentina? Bueno, en Argentina lo comercializa Tecnosem, porque es distribuidor oficial y a la vez importador. Y después dentro de la red de Tecnosem hay muchos distribuidores a nivel país que... Entonces estamos en una cosechadora que tiene un sistema de monitor de rendimiento. Sí, un farm que bueno, vos lo habías comprado sin sensor de humedad y bueno, ahora te traemos el sensor de humedad experimental. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el sensor de humedad? Los sensores solían desgastarse porque eran de materiales blandos, era casi todo plástico, inclusive la parte donde más roza la semilla, y por eso, dado el reclamo que hacíamos a Canadá, nos enviaron a modo experimental un sensor que trae la carcasa de inoxidable y el resto del sensor es de cerámica. Así que
vamos a someterlo a prueba, vamos... Y es verdad que una de las primeras cosechadoras del país que lo va a estar estrenando. Justo Me dijo un pajarito. Bueno, justo te lo iba a comentar. Esta es la primera cosechadora del país que va a tener el sensor experimental. ¿Viste? Y no solo el sensor. ¡Qué lujo! Le estamos mostrando en el canal acá, impresionante. Mirá, esto es un adelanto bárbaro, recién llegado de Norteamérica. Y a la vez no solo eso, sino que para aumentar la precisión en el mapeo, una nueva antena que esta aseguran que cumple la función más específica para más que nada el que usa FieldView. Y, porque este equipo puede elaborar con FieldView. Este equipo es totalmente compatible con FieldView, solamente se agrega el ramal de FieldView que ya viene en la caja cuando uno compra. Claro. Sí, hay que agregar algo, ¿no es cierto? Sí, es un simplemente enchufe, enchufar un claro. cablecito. Sí, o sea, es un segundo hacerlo. Y ahora con esta antena, digamos, ¿sería igual necesario agregar otra más o ya con esta? No, ya con esta antena no tendrías que ni agregar ni cambiar. O sea, esto futuro va a venir el equipo de serie con este componente. Claro. Lo vamos a experimentar acá, en la Argentina, en este canal, ¿no es cierto?, de la mano de Tecnosem. Y con José. Muy bien. Sí. Y bueno, mandaron, esto no sé qué contendrá, o sea, La famosa caja negra. Esta es la famosa caja negra, este es el módulo. Los equipos ya van primera y segunda serie de módulo y esta va a ser la tercera. ¿Qué diferencia contiene? Todavía no lo sabemos, así que a medida que lo vayamos usando veremos el tema de los datos, qué datos arroja, qué precisión tienen, y si hay alguna función nueva que todavía no estamos enterados. Así que nos queda terminar de instalar y después veremos cómo quedó. Y después todo. Veremos qué pasa. Y veremos qué pasa. Bueno, mientras Mauricio trabaja, al final lo estamos haciendo trabajar bastante, pobre Mauricio. Mientras tanto va adelantando ahí. Yo le voy a mostrar acá que a la máquina le sacamos la tapa de la noria. Esa que tiene ahí, es donde está instalando el sensor, va a ir por acá más o menos. Y bueno, después quedará a pasar el cableado. Esta vez no está tan limpia como la otra vez, ¿no es cierto, Mauricio? La otra vez se la dejamos bien prolija, pero esta vez... La otra vez la había sopleteado todo. Sí, esta vez no hubo tiempo, Mauricio, ¿qué va a hacer? Bueno, lo importante es instalar todo para hacer pruebas. Recién terminamos de instalar el sensor de humedad. Me voy a correr un poco así te beneficia un poco, nos beneficia la imagen. ¿Ahí está mejor? Sí, perfecto. Bueno, recién terminamos de instalar el sensor de humedad y experimental y ahora vamos a instalar la antena, que esta también la mandaron de forma experimental. Básicamente esta antena es para aumentar la precisión versus la antena vieja, porque la antena vieja era una antenita chiquita que, bueno, en los mapas por ahí la precisión no era la adecuada y para FieldView había que reemplazarla por una Novatel. Así que mandaron esta solución que también la vamos a someter a prueba. Perfecto. Ahora le voy a mostrar cómo quedó instalado el sensor de humedad que está ahí abajo. Auspicia Manaos. Qué miseria. Este es un módulo prototipo también. Como había dicho antes, no sabemos qué diferencia tiene con los módulos anteriores, pero bueno, cuando arrancamos a instalar los equipos venía la serie 1, después vino la serie 2 y esta no sabemos si es una futura serie 3 o alguna mejora dentro de la serie 2, pero bueno, hay que probarlo. Eso lo dirá José después. Muy bien, seguimos. De la parte experimental. Sígame los buenos. ¿Qué agregamos? El sensor de humedad en la noria abajo. Acá agregamos el sensor de humedad. Ya sé lo que van a decir, que las cañas y las plantas van a recatar, pero le vamos a fabricar una protección para proteger el sensor y el cableado, ¿no es cierto? Claro, y acá adentro quedó impresionante. Quedó puesto bien, no sé si se alcanza a observar. De cerámica y acero inoxidable. Calculo que va a andar. Y la tapa tiene el capper. Así que bueno. Y bueno, después lo otro,
pusimos la antena mejor que andábamos mostrando y un módulo experimental. No podemos en este momento mostrar el tema de si cambió algo o no de lo que es la pantalla para el usuario, porque todavía de Canadá, José, le tienen que mandar la nueva aplicación. No es que voy a ir en Canadá, sino que me lo van a mandar de Canadá. Se lo van a mandar desde Canadá. Así que, bueno, Mauricio. Bueno, gracias por ahora. Muchísimas gracias, José. Y vamos a probar a ver cuando cosechemos cómo funciona. Sí. Y bueno, los próximos días también andamos mostrando novedades de cuando te llegue la aplicación, a ver qué diferencia hay, porque todavía para mí como técnico es un misterio. Bueno, muy bien, lo vamos a probar. Vamos viendo. Habrá que seguir mirando este video para ver cómo sigue esta historia. Vamos a ver cómo evolucionan las pruebas. 3 días después. A punto de emprender viaje, tenemos más de 60 kilómetros por camino de tierra. Ya habíamos dejado todo listo. Está Dinosaurio en marcha. Allá está Valentín con el Fiat. No se ve nada, me parece, pero bueno. Ah, la lamparita anda. Muy bien. Acá les voy a mostrar todo el lucerío nocturno. Algo que nunca se había mostrado hasta el momento. La luz de la casilla está prendida. Así que bueno, está anunciado lluvia también. Así que bueno, haremos campamento hasta que la cosa mejore. Bueno, ya en los caminos de tierra, crucé acá la vía del ferrocarril, allá viene Valentín del otro lado. Fíjense que está el cielo cubierto. Hace 7 meses que no llueve y el día que tenemos que salir con la máquina parece que va a llover. Pero bueno, es así la historia. Chao Valentín querido. ¿Cómo va ese Fiat? Es todo luces. Tenemos que cruzar la localidad de Agustina, está a unos 15 kilómetros. De ahí tenemos como, y capaz que cerca de 30 hasta la ruta 7, y de la ruta 7 hasta el campo, no, capaz que hay 20 de Agustina de la ruta 7 y unos 30 de la ruta 7 del campo que tenemos que ir. Así que tenemos por delante, y a 12 kilómetros como voy, son 60, saquen las cuentas ustedes, es muy temprano para empezar tanto. Y tenemos 6 horas, más o menos. No me acuerdo si lo comenté, nos dirigimos a la localidad de Bermúdez. Es un paraje que se encuentra aproximadamente entre los límites del partido de Junín y el partido de Lincoln. No estoy seguro, bien seguro de lo que estoy diciendo, pero más o menos por ahí anda la cosa. Cerca no, o sea, entre la ruta 188, la ruta 7, ahí haciendo una triangulación. Bueno, el camino está horrible, no se puede ir a más de 10 kilómetros por hora. Así que señores municipales, encargados de la red vial, pónganse en las pilas, muchachos, que pagamos los impuestos religiosamente todos los años. ¿Para qué? Para nada. Esto le pertenece a la municipalidad de Junín, pero no es el único caso, es general. Miren, fíjense los yuyos como van cubriendo, porque bueno, al no haber mantenimiento, claro, queda una huellita. Las ruedas grandes de la cosechadora van por arriba de esos bordes, por lo arriba de los otros bordes, entonces no podés avanzar. Tiene que ir despacio porque se rompe todo. Bueno, acá dejo este video. Muchas gracias por haber mirado. Veremos qué nos depara. Suscríbete si todavía no lo hiciste, por favor, que se vienen cosas interesantes, cosas lindas. Estamos arrancando la campaña. Después se suma el resto del equipo. Gracias por todo, en nombre de todos. Un gran abrazo y nos vemos la próxima.